Hola amigos, el día de hoy me encuentro con mi amigo Juan Carlos Díaz. Él es director de Radiante FM. ¿Qué tal, Charlie? Amigos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que contento de que me hayas invitado a tu podcast. La primera entrevista que hacemos de este tipo, ¿no? Hablando un poco de mi carrera como locutor, ¿no? Básicamente llevo más de 15 años ya dedicándome a esta bonita profesión que es la locución tanto de cabina como comercial. Además de actualmente pues ya estar al frente del proyecto de Radiante FM. Y como ya lo escucharon, él tiene la voz del locutor. Nació privilegiado con esa voz. Como lo dices, sí, la verdad es que fui privilegiado por mi padre, que tiene la misma voz que yo, si ustedes lo escuchan hablar, y que pues un día decidí que podría hacer algo, gracias a los comentarios que por ahí me decían mis amigas de la secundaria, ¿no? Cuando hablaba por teléfono con ellas me decían, ay, como que tienes bonita voz, ¿no? Ya en la secundaria, imagínate que todavía me faltaban ahí un par de cambios, ya me decían ese tipo de cosas y pues me la creí, ¿no? Me la creí y pues decidí que más adelante ya en la prepa pues iba a decidir, ¿no? Dedicarme a esto de lleno gracias a la radio, gracias al medio. Yo escuchaba mucha música desde siempre y escuchaba mucha radio y ahí escuchaba a locutores que pues, se la vivían presentando canciones, obviamente con una voz espectacular y yo no pensé que podía hacerlo, pero me gustaba mucho. Todas las voces sirven para algo dentro de la locución siempre y cuando las sepas manejar, las sepas modular. El tema de que las voces engoladas o la voz así de la vocesota del locutor, eso creo que ya se acabó, eso es como algo que se dejó muy atrás en los años 70, 80, un poquito antes, ¿no? Donde los locutores o donde las personas que grababan estos comerciales, pues realmente necesitaban tener un tono dulce, ¿no? Un tono agradable. Pero además de eso, además de una muy buena voz, necesitaban tener pues las herramientas que te pide la locución, ¿no? Que es tener una muy buena lectura, es tener una intención, es tener una buena dicción, porque obviamente estás llegando a un público masivo a través de, hablando del caso de la radio, y pues sí necesitas que la gente que te escucha pues lo sienta agradable, ¿no? Lo entienda bien, escuche bien lo que estás queriendo decir, que el mensaje que quieres dar con el texto que estás leyendo, pues llegue de la forma correcta. Y es ahí donde surge el locutor comercial o el locutor de cabina y se vuelve pues toda una especialidad. Pero pues sí, yo creo que hay unas voces que están más adaptadas para el tema de la radio o para el tema de la locución, pero todas las voces sirven. O sea, ahí más adelante, con la llegada de la televisión, se abrió este camino que es el doblaje o que es la animación como tal, y pues hemos visto y hemos escuchado voces de personajes que no tienen necesariamente una muy bonita voz, ¿no? Pero esa peculiaridad les da ese toque especial que necesita para volverse un personaje icónico, ¿no? Entonces, todas las voces sirven para esto, siempre y cuando la quieras y la aprendas a modular. La cantidad de programas, la cantidad de personajes que han existido, algunos se vuelven más característicos, ¿no? La voz de Bob Esponja, la voz de Homero Simpson, que la escuchas y sabes que es Homero Simpson, del gran maestro Humberto Vélez, ¿no? Que incluso escuchas, si tú has tenido oportunidad de escuchar la voz de Homero Simpson en inglés, tú dices, no lo empato, no escucharía o no vería la serie. Aunque hay mucha gente en Estados Unidos que obviamente creció con esa voz y no puede disasociarlo del personaje. Nosotros creo que ya no podemos disasociar a Homero Simpson de la voz de Humberto Vélez. Es esa voz así como, ¡ay, Marge, vamos a la taberna de Moe! ¿No? Te sale igualita, ¿eh? ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación y periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en aquel entonces ENEP Aragón, de la UNAM. Y pues como te decía, en la prepa estaba como decidiendo ya en el sexto semestre a qué me iba a dedicar. La verdad es que no tenía mucha idea. Me gustaba mucho la radio, escuchaba a los locutores, escuchaba una estación que se llama Radioactivo, estaba una que se llamaba Órbita, y yo me la pasaba escuchando, decía, estos tipos
es el trabajo perfecto, o sea, están hablando de música todo el día, están presentando canciones, están recomendando productos y les pagan, ¿no? Dije, yo quiero hacer eso. Y entonces cuando llegué a la selección de carrera, obviamente fueron las ferias de las universidades y cada una te va como mostrando. La verdad es que no había ninguna que me llenara el ojo como tal, o en la que yo me viera, ¿no? Como detrás de un escritorio, o administración de empresas, o cibernética y computación, que eran como las carreras más famosas en ese entonces. Y 3 lugares antes de definir y de entregar mi hoja para el registro, se me ocurre poner, porque había visto un folleto de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en aquel entonces ENEP, de la carrera de comunicación, pues que te la pintaban con que ibas a ver televisión, radio, prensa, y yo me imaginaba que iba a llegar y que me iban a dar, aquí está su micrófono y aquí está su cabina, joven, métase a grabar, ¿no? Aquí está su programa de radio, pásele, ¿no? Y entonces dije, sí, comunicación y periodismo, ¿no? Y entonces me registré. Yo iba en el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Vallejo, y pues por el promedio tuve pase directo a la UNAM. O sea que eras matadito. No, claro que no, no, de hecho estuve a punto de quedarme. O sea, estuve a punto de quedarme porque tenía en la última parte de la carrera, tenía un maestro de cibernética y computación, ¿no? Que nos enseñó a hacer estos diagramas de flujo, en ese momento del tema de las computadoras, ¿no? De Sí. cómo hacer eso, diagramas de flujo que funcionaran y si es sí, avanza y si es no, se regresa y eso. Y yo era buenísimo para eso, pero neta, hasta en un momento pensé que era por ahí. Y después, como a medio curso, nos cambian de maestro. Nos cambian de maestro y llega otro que nos empieza a enseñar el código binario de uno y ceros y una cosa así, no sé, un programa que se llamaba Pascal, no me acuerdo. El chiste es que nada, todo lo contrario. Y pum, de repente empecé a dejar de ir y que trueno la materia. Sí, En el sexto semestre. Entonces, literalmente, fue en quinto semestre. Me quedaba sí, un uno semestre. para brincar esa materia o me quedaba. Estuve así de quedarme otro año en la carrera. Pues, la verdad es que era regular, no era muy matado, tampoco estaba para el perro, o sea, sí trataba de ser lo más responsable posible para entrar a las materias y entregar los trabajos necesarios. Entonces, estaba dentro del promedio, ¿no? No, no, no era ni muy, muy, ni tan, tan. Yo me acuerdo que fue de, bueno, pues pásenle y vamos a hablar de teorías de comunicación, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver todas las teorías de comunicación, todo el tema de ciencias sociales, ciencias políticas, de periodismo, las escuelas del periodismo, ¿no? Y empezamos a formarnos en ortografía y en redacción o sea, todo estaba más enfocado a las ciencias políticas y a las ciencias sociales y nos dejaban un chorro de copias para leer y las teorías de McLuhan, los medios cálidos, los medios fríos. O sea, era una cantidad de información que al principio yo no entendí como para qué, ¿no? Obviamente ya cuando sales de la carrera entiendes todo, ¿no? Cuando ya te enfrentas a la vida real y sabes lo que vas a hacer afuera, es que entiendes todo ese contexto, no están diseñados nada más así, a la y se va. Y entonces a la mitad de la carrera yo dije, esto no es para mí. Yo quería estar dentro de una cabina de radio sin entender que ese era el camino, ¿no? Sí. Entonces, como a la mitad de la carrera estaba de verdad a punto de dejar ya, de renunciar, ¿no? De decir, no, esto no es para mí. Y justo en un cambio de semestre me toca una compañera que estudiaba en una escuela de locución y doblaje Ah, los sábados. Y entonces empiezo a platicar con ella y me dice, sí, yo voy acá y no sé qué, y los sábados está bien padre, y ahí sí es pura práctica y son puros ejercicios y todo, ¿no? Me pasa los datos, voy, pregunto, es una escuela que está ahí en la colonia Narvarte, que se ujú. llama Alegro, este, con Lobe Santini,
que es la actual directora, sigue haciendo cosas, es muy, muy conocida en el medio, ¿no? De la locución y del doblaje. Y voy y ahí me empiezo a formar ya como tal dentro de las cabinas de radio, ¿no? O sea, me empiezan a enseñar el tema de la lectura, el tema de la dicción, el tema de la entonación, el tema del ritmo, el tema de la respiración, todo eso, todo lo que realmente yo había querido como aprender siempre, y pues ahí me enganché, ¿no? Ahí fue donde dije, sí, quiero hacer esto, y empecé a combinarlo, ¿no? Eso de algún modo trajo equilibrio, porque mientras en la universidad me estaba formando con todas estas teorías, por fuera me estaba formando en lo que realmente quería, que era la locución. Entonces ahí encontré como el equilibrio y entonces ya seguí avanzando. Cuando llego al quinto semestre, ya ahí te reparten tu especialidad, que era radio, televisión o prensa. Entonces yo me metí evidentemente a radio, porque era lo que yo quería. Y entonces ahí ya empiezo a darme cuenta, ¿no? De que esto que estaba haciendo por fuera complementaba muy bien lo que estaba haciendo por dentro, ¿no? Lo que estaba haciendo dentro de la universidad. Entonces, pues las materias de radio fueron muy, muy, muy sencillas de pasar, ¿no? De sobrellevar. Porque además, este, ese gusto que yo tenía desde la primaria y secundaria por la radio, pues se vino a complementar ahí, ¿no? Me Tenías di un... cuenta que tenía mucha facilidad, Ajá. mucha creatividad, ¿no? Para hacer programas, para hacer cápsulas, en esos formatos, en el formato de grabarlo y de musicalizarlo. ¿Tenías algún ídolo en particular en ese tiempo? Sí, ídolos de la locución. Tenía a Olayo Rubio, que era un locutor que estaba en Radioactivo. Tenía a Fernanda Tapia, ¿no? A quien después conocí por el servicio social. Tenía a uno que estaba en órbita, que era Poncho Maciel. Martín Hernández, por supuesto, ¿no? De WFM. ¿En ese tiempo ya sonaba Mario Castañeda o no? Mario Castañeda siempre, yo me acuerdo de escuchar a Mario Castañeda desde un programa que salía en Canal 7 que se llamaba Los Años Maravillosos, ¿no? Que era la voz de Kevin Arnold, muchos se acordarán. Y entonces ya, ¿no? Empezabas a averiguar quién hacía. Evidentemente el doblaje es un mundo completamente aparte, ¿no? O sea, y más en aquel entonces donde no había como tal redes sociales, entonces era más difícil saber quiénes eran las voces, las escuchabas, pero conocer ya a la persona era un poco más complicado. Ahí empecé a conocer a estas grandes voces y fue gracias también a esta escuela de locución que empecé como a ver el espectro, ¿no? El espectro de que había no solamente estar en una cabina de radio, sino también estar haciendo locuciones para comerciales, haciendo cosas de doblaje, haciendo videos voz en off. ¿Cómo fue tu primer trabajo que ya era de estar en una cabina de radio? Creo que es que en la carrera se empezó a correr la voz de que yo tenía buena voz, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces me empezaban los amigos de otros grupos a decir, oye, ayúdanos a grabar la voz del video, pues porque ya traía como un poquito más de callo, nada más un poquito más adelantado por lo que estaba haciendo por fuera. Entonces de repente ya me empezaban a agarrar mis amigos para grabar las voces de sus videos, ¿no? Y pues ya yo ahí le echaba feeling de lo que escuchaba y de lo que más o menos sabía. Y eso me ayudó bastante. Unas maestras de radio, de la carrera de radio, me escucharon y me invitaron a participar en una cápsula que ellas tenían en el IMER, que era una cápsula de libros. Y, y yo les dije, no, pues sí, ¿no? Con tal de salir en la radio, dije, sí, claro, yo se los grabo gratis, ¿no? Y entonces grabamos varios guiones, varias cápsulas, ellas hacían todo el guión, yo nomás llegaba y grabábamos los guiones, ¿no? Entonces de repente ya salía yo allá en el IMER, en una estación de AM, ¿no? Pero, pues, para mí era ya un gran logro. No fue como tal remunerado, pero eso después me trajo como varias cosas. Este, ya unos que se iban a graduar, un par de chicas que se iban a graduar más adelante, me pidieron que les grabara su reportaje para la tesis, y ya fue como tal pagado, ¿no? Ya me dieron ahí, no sé, 300 pesos, 500 pesos, no me acuerdo, pero para mí ya era un trabajo pagado, ¿no? Era remunerado y era algo de la voz, algo de lo que yo había estudiado. Y ya así, de pronto me empecé a convertir como en
me empecé como a creer que me podía dedicar a eso de lleno. Hice mi servicio social en la Profeco. Mi maestra de radio, Dulce Acosta, me dijo en algún momento, tienes que sacarle provecho, te voy a conectar con un amigo que tengo en la producción del programa de la Profeco, que era el Cuarto del Consumo, que en ese momento estaba locucionado por Humberto Vélez, Homero Simpson y Fernanda Tapia. Y entonces me manda con él a yo hacer servicio social, a literalmente ahí desde acomodarles el micro, imprimirles los guiones, limpiarles la cabina, editar unos audios y pues para mí era magia, ¿no? Era ver a estos dos monstruos de la locución y el doblaje haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces fue muy inspiracional ese tema y comencé ahí a hacer como mis propios pininos. De repente en el guión hacía falta algún personaje o algo y yo empecé a levantar la mano, como de yo le hago, yo le entro, no sé qué. Entonces ahí empecé a hacer como también más práctica, al grado de que ya de repente el guionista ya sabía que yo grababa y entonces ya me hacía un segmento o una cápsula para que yo la locucionara, ¿no? ¿Te acuerdas de algún segmento de ese tiempo? Era de repente leer la revista del consumidor de este mes, trae la calidad de la leche, ¿no? Analizamos 18 marcas de leche y te decimos cuál es la que tiene más grasas. Este tipo de capsulitas Sí. yo las leía, ¿no? Y Fernanda y Humberto las presentaban, ¿no? Entonces yo verlos ahí como ellos estaban grabando, eh, leyendo el guión que traían, pero grabando y se escuchaba como si lo estuvieran diciendo de su propia voz, fue como muy revolucionario para mí porque decía, yo quiero hacer eso. A mi jefe de la Profeco le piden un locutor los del partido del trabajo. Estaban como en transición, se acababa el periodo de elecciones y estaban renovando y necesitaban una voz fresca, ¿no? Y entonces le dice, recomiéndame a alguien, entonces recomienda a dos locutores, uno que ya tenía mucho rato, y me manda a mí, que yo estaba verde, ¿no? Verde apenas empezando, con lo que traía recién salido de la carrera. Y pues vamos, hacemos el casting y me quedo con la cuenta, ¿no? O sea, me quedo como la voz oficial del partido del trabajo, este, ya con un sueldo como tal. Entonces yo creo que ese sería de los primeros trabajos. Una de las chavas que le había grabado una de sus tesis, su radioreportaje de titulación, termina trabajando en Radio Educación, que es otra estación de AM que está a punto de cumplir 100 años, y y de repente me dice, oye amigo, están solicitando voces para este programita, y ahí voy, ¿no? Y entonces así, como que de ahí se fueron dando las cosas. Y todo eso fue ya en el Estado de México, en el DF. ¿Y cómo fue que llegaste aquí a Puerto Vallarta? Yo soy del Estado de México, de Catebronx, pero pues toda mi vida y la escuela la hice en Ciudad de México, que están pegados, ¿no? O sea, ya no hay como tal una división. De ahí estuve brincando en muchos trabajos, o sea, estaba en el PT, estaba en Radio Educación, empecé a grabar comerciales, de ahí me invitaron a trabajar en televisión educativa, que es donde se hacían todos estos videos de telesecundaria, las telesecundarias. Ahí también grabé las materias que se te ocurran de español, matemáticas, o sea, de un momento a otro empecé a sonar en todo el país, porque salía en el Cuarto del Consumo, que era el programa de Profeco, en las campañas del PT y en los programas de telesecundaria. O sea, de repente ya era yo nacional, aunque pues, obviamente nadie me conocía, ¿no? Pero para mí era un gran Sí, logro sí, porque mi claro. familia que vivía en Tabasco o en otro lado me decía, ay, escuchamos a Juanito, ¿no? Y pues, sí, ya ahí estaba yo a las 2 de la mañana y a las 11 de la noche, si tú quieres, pero salía. Y de ahí me fui a televisión educativa, ahí conocí a unos amigos, estuvimos un tiempo ahí haciendo también radio por internet, hicimos un documental de televisión sobre la cultura mexica que lo pueden ver, está en YouTube, se llama Ciudad de Dioses Televisión Educativa, hicimos 2 temporadas, muy buenas, la verdad es que es un producto histórico sobre la cultura mexica bien interesante, éramos 4 personas y lo hicimos. De ahí a uno de ellos lo invitan a formar
la estación de la UAM, la estación de la Universidad Autónoma Metropolitana, al señor Guillermo Hernández, mi querido amigo, y nosotros nos quedamos ahí un ratito más, se acaba la chamba en televisión educativa y Memo me habla y me dice, vente para acá, acá necesitan locutores, necesitan productores y pues acá hay chamba, ¿no? Entonces me voy para la Universidad Autónoma Metropolitana, a la par de lo que estaba haciendo, ¿no? Grabando donde se pudiera. O sea, ya me convertí en un, ¿cómo se llama? Un cazalocuciones, ¿no? Andar por todos lados. Y ahí mi jefa se convierte, Claudia Meléndez más bien se convierte en mi jefa, ¿no? Que estuvimos primero, entré como locutor, después me volví programador musical, después me volví coordinador de producción y Claudia era como mi jefa. A Claudia Meléndez la invitan a formar el proyecto de Radiante FM. Estuvimos ahí como 6 años o 7 años estuvimos en la UAM. Levantamos la UAM desde cero, o sea, encendimos el botón desde el día uno y 7 años después la invitan a formar el proyecto de Radiante FM acá en Puerto Vallarta. Entonces ella nos dice a Emanuel Flores, a Guillermo Hernández y a su servidor, si ustedes se van y jalan conmigo, nos vamos. Vinimos, hicimos un scouting, nos vinimos en mi coche, así un fin de semana, un periodo de vacaciones que teníamos allá en la UAM. Nos vinimos a conocer y pues la verdad es que nos gustó mucho, ¿no? No conocíamos Puerto Vallarta, ninguno de los cuatro conocía Puerto Vallarta. Vinimos, hicimos scouting, ahí vimos cómo estaba todo. Afortunadamente vinimos en la temporada de calor, ahí como por el mes de agosto, entonces nos tocó el calor recio, ¿no? El bueno. Y pues de un momento a otro dijimos, pues va, había una buena oferta de trabajo, ¿no? Una buena oferta económica, y pues la verdad es que era, vámonos a vivir a la playa, ¿no? Yo estaba soltero, pues realmente, bueno, Claudia sí estaba casada, Emanuel, otro compañero con el que yo me vine después, estaba también, ¿no? Entonces no teníamos como tal una responsabilidad, entonces era irte a la playa, hacer lo que más te gusta, con un muy buen sueldo. Pues era una oferta que no podíamos despreciar y así sucedió y así fue como llegué acá a Puerto Vallarta. Ahorita ya tengo 6 años y medio viviendo acá. Lo cuenta muy fresco, muy bonito, esa parte de venir a la playa, Puerto Vallarta, pero ¿qué tuvo que sacrificar Juan Carlos Díaz para llegar a donde está hoy? Soy una persona muy apegada a mi familia, ¿no? Sí. No se ve, mira, acá los traigo tatuados, tanto así, ¿no? Lo traigo a mis papás y a mi hermana. Entonces, yo creo que lo que más sacrifiqué fue dejarlos a ellos, ¿no? Siempre había sido como una familia muy muega, no habíamos sido muy unidos los cuatro, ¿no? Y yo vivía en Ciudad de México, pero los fines de semana me regresaba a casa de mis papás, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que más sacrifiqué. También sacrifiqué tal vez, yo creo, ¿no? Y ahora lo veo, el tema de la locución comercial, porque ya entrando, uno de mis gustos era estar en la locución comercial, pero para hacer eso, al igual que el doblaje, necesitas estar donde está o en aquel entonces donde está la meca, ¿no? Que es Ciudad de México, o estas grandes ciudades donde hay agencias de publicidad que contratan muchos locutores, donde hay muchos proyectos. Todavía no se manejaba tanto el tema de grabar a distancia, entonces yo creo que eso lo tuve que sacrificar, pero pues lo compensé porque vine a formar otro proyecto, ¿no? Desde cero, o sea, esta es mi segunda estación que abrimos desde cero y pues en la que le dimos todo, ¿no? O sea, la bautizamos, armamos toda la parrilla de programación y 6 años y medio después, pues es una estación que se escucha mucho y de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos. ¿Algún consejo que te sirva en general para la vida? Yo creo que te podría dar dos así rápidos y muy básicos, ¿no? Uno es el que yo tomé, que me dio mi padre y que me dijo, cuando estás pensando a qué dedicarte, ¿no? Piensa en algo que harías aunque fuera gratis. ¿Qué harías aunque no te pagaran? ¿Qué harías por gusto nada más? ¿No? Ese yo creo que es un gran consejo para definir a qué te podrías dedicar. Y el segundo es que ya una vez que encuentres eso, que
uno, confíes en ti mismo y dos, que te apasiones. Si no te apasiona, la verdad es que es difícil que llegues, porque se requiere pues de mucha chamba, de mucho estarle macheteando, de mucho estarle buscando. Entonces, uno es identificar qué es lo que harías realmente por puro placer, por puras ganas de hacer, y lo otro es pues, que no lo sueltes, ¿no? Que ya una vez que lo encontraste, que te aferres y que no lo sueltes hasta que se haga. Esos serían yo creo que los dos consejos. Ahí lo tienen, amigos. Juan Carlos Díaz, director de Radiante FM. Por favor, ayúdame con tus redes sociales. Sí, me pueden seguir en Instagram, estoy como @S del radio, S del radio. Y también en Facebook tengo 2 perfiles, pero me pueden buscar en el de Juan Carlos Díaz, locutor. Ahí estoy subiendo cosas. Tengo una página de YouTube que está medio abandonada, pero ahí de repente subimos recorridos precisamente con mi familia de aquí de Puerto Vallarta, que se llama Sagaz Media, las 2 con Z, Sagaz Media, y ahí están algunos videos padres. Gracias por Perfecto. invitarme, ¿no? Y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias, Charlie. Venga, Pues ya con eso ya cerramos. venga. Ay, yo creo que fueron más los nervios que el calor que hacía. Tú no tienes calor.